¿Qué tal? Hola a todos, gracias por venir a vernos. Sí, muchísimas gracias a los que están aquí por venir y también a ti, Dani, por hablar con nosotros de cómo hiciste que tu podcast fuese un éxito, pero sobre todo a Podcast Days por darnos este pequeño espacio para conversar con la gente que quiera aprender más de esta industria. Yo soy, como decían en la presentación, Vero Figueroa, trabajo en Podimo, por eso conozco a Dani, que tiene con nosotros desde este año este maravilloso podcast que es El Lado Oscuro. Tú me descubriste, de hecho. Exacto. Nos conocimos porque Dani forma parte del Talent Hub, que lanzamos hace exactamente un año, justo ahora, que era un programa para ayudar a nuevos talentos a que crecieran y pudiesen producir su show a coste cero. Dani tiene ya 2 temporadas en su haber y viene de YouTube, pero por si alguien no lo conoce o no sabe lo que hace o no sabe lo que es El Lado Oscuro, para ponerlos en situación tenemos un pequeñísimo vídeo para que ustedes puedan ver cómo trabaja Dani. Si te digo Johnny Depp y Amber Heard, probablemente pienses en el juicio más mediático de la historia. Uno de los últimos giros en este largo juicio fue cuando Amber Heard nombró a Kate Moss, expareja de Johnny Depp. En su declaración, Amber Heard invocó a una persona clave. En ese momento no dudé ni un segundo. Me vino a la cabeza Kate Moss y las escaleras. Al oír ese nombre, el equipo legal de Johnny Depp se puso a celebrarlo de manera visible. Puede que sepas que Nicole Kidman protagonizó Dogville. Lo que quizá no sepas es que antes de aceptar ese papel, recibió una carta de Bjork en la que le recomendaba que huyera de ese director y que no aceptara ese papel porque él, cito, se comería su alma. Shelley Duvall vivió una auténtica pesadilla rodando El Resplandor, y la culpa de todo la tuvo Stanley Kubrick. ¿Recuerdas la escena en la que Wendy se defiende con un bate de béisbol de su marido? Esa secuencia se llegó a filmar 127 veces. Las lágrimas que corren por el rostro de ella son de pura desesperación y son reales. Después de aquella experiencia, ella tuvo una depresión que la acompañaría durante años. En 2020, Armie Hammer proyectaba la imagen de una vida perfecta. Un año después, numerosos escándalos fueron saliendo a la luz por parte de chicas que contaron sus testimonios y que habían sido abusadas por él debido a prácticas sexuales extremas. Bajo la apariencia del BDSM, él en realidad perpetraba violaciones y todo tipo de prácticas que por sí solas habrían constituido un delito. Kinski era un actor loco, peligroso y trastornado, pero el director Werner Herzog tampoco se quedaba atrás. En 1976 hizo la película Corazón de Cristal y para ello hipnotizó a casi todo su reparto. Memorizaron sus líneas bajo el estado de hipnosis y también interpretaron sus papeles en este estado de trance. Angelina Jolie y Brad Pitt, mientras estuvieron juntos, tuvieron 6 hijos, 3 adoptivos y 3 biológicos, y actualmente todos ellos odian a su padre. Sin embargo, y a pesar de estos escándalos, Brad Pitt es una figura que no ha sido cancelada, que no ha recibido castigos laborales, como sí que le ha pasado a otros hombres de la industria. La gran pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Qué piensas de todo esto? Viendo eso, Dani, es Hay un poco casos- creepy, hay ¿no? casos Como que duros ahí. te gusta creepy. Estos son como los highlights de algunas de las historias más extremas que he contado en la temporada. La primera temporada fue más larga, fueron 24 capítulos y todos fueron casos moralmente reprobables, digamos. Exacto. Nosotros vamos a hablar aquí de cómo Dani consiguió de la nada hacer crecer este podcast. Y digo de la nada porque estamos muy acostumbrados a ver en la industria del podcast en España que los shows que tienen más éxito pues tienen delante a una persona que ya tiene un público amasado. Son famosos, son influencers. Dani no tenía este caso, aunque sí tenía experiencia creando contenido. Entonces la idea es que nos cuente un poco cómo crecer poco a poco una buena idea, porque justo nosotros lo pillamos en Podimo porque nos gustó su idea, nos gustó cómo lo contaba, nos gustó lo que hacía y un poco no nos importaba que no fuese famoso, lo íbamos a dar el apoyo a pesar de que no tuviese ya un público y lo ayudamos a crearlo uno nuevo. Pero entonces, antes de que nos metamos en situación y de cómo lo hiciste y de cómo crecimos ese público, yo quería que tú nos contaras de dónde viene tu ilusión por el podcast. Quiero decir, tú habías tenido un canal de YouTube, ahí hablabas un poco de cine, entonces cuéntanos cómo haces ese camino de decir, yo quiero un podcast. Sí, pues a ver, yo soy periodista y desde siempre me ha gustado comunicar. Y creo que empecé mi canal de YouTube en 2016 y al principio era un contenido sobre cine, sobre curiosidades y era un poco ensayo y error. Yo estaba encontrando mi voz, encontrando mi manera de crear contenido. De hecho, tampoco sabía editar vídeos. Fui empezando un poco desde cero a raíz de las necesidades que yo tenía. Pues buscaba tutoriales de cómo hacer una cortinilla, no sé qué, cómo poner subtítulos, cómo corregir el color. Y así poco a poco fui creando el canal en YouTube. Cuando empecé el podcast tenía 11.000 seguidores, que tampoco es ninguna maravilla, pero era como lo que me había costado 8 años ganar.
Pero después del podcast lo dupliqué. Ahora tengo casi 25.000 y me descubrió muchísima gente. Y bueno, volviendo a tu pregunta, creo que el podcast era como el paso natural. Yo además hice el máster de Radio Nacional, así que tengo vocación de radio, y en el podcast vi esa herramienta para comunicar que a mí siempre me ha fascinado. Me ha parecido que la radio es como un medio muy cercano, que te hace compañía, que te permite conectar de una manera mucho más directa con el oyente. El podcast al final es algo que se disfruta de manera individual y lo haces cuando estás en casa, cuando estás en el coche o lo que sea. Y la idea fue adaptar un poco los contenidos que hacía en YouTube, pero en el mundo del podcast. Y yo creo que lo que más triunfa en los podcasts suelen ser las conversaciones, los podcasts de entrevistas, los podcasts de amigos que hablan, y por eso lo mío me parecía, no estaba claro si os iba a gustar o no, porque al final es algo narrativo de una sola persona. Y mi máxima era no aburras al espectador, que creo que lo dijo Billy Wilder también, es en plan, hagas lo que hagas, nunca aburras. Y es lo que he intentado con los capítulos que he hecho, hacer un buen diseño sonoro, que haya un hilo conductor con una música de fondo que vaya cambiando en función de las emociones que quiero transmitir en cada fragmento, ahora que sea más tensión, ahora más tranquilo, ahora más sentimental, y me he encargado de darle ese color al podcast. Es verdad que la primera temporada tuvo vídeo y audio, que el vídeo lo hice aparte para YouTube, intentando un poco, pues, como habéis visto en este tráiler, ilustrar lo que contaba con imágenes, o bien de películas, o bien de entrevistas, o otro tipo de medios, pero el podcast como tal es solo audio. Y la gracia es que tú te lo imagines todo y puedas visualizarlo y seguir la narrativa sin necesidad de tener ningún estímulo visual. Y de hecho, donde más oyentes ha conseguido el podcast en las plataformas en las que es solo audio, que es en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Y yo desde el principio tenía claro que cuando lanzasteis la convocatoria del Talent Hub quería llamar vuestra atención. Y de hecho voy a contarles la historia de cómo me Sí, seleccionaste. porque ustedes no saben que, o sea, justo mi próxima pregunta era cómo esta historia, ¿no? O sea, cómo este enfoque del lado oscuro de cineastas, actores y tal. Y quería saber por qué te fuiste por ahí, porque en YouTube lo que Dani hacía era más como análisis de películas, ¿no? Como ver una película Total. y contar. Porque no es la única idea que presentaste al Talent Hub. Efectivamente. Yo dije, esta gente ha lanzado una convocatoria, quieren lanzar podcast, tengo que llamar su atención como sea. ¿Qué hice? Pues mandé 4 ideas. Y había que mandar 4 episodios piloto, entonces hice 4 ideas diferentes, monté los episodios y estaban como listos para emitir, con sus músicas, con su cabecera, con su introducción, nudo y desenlace, y le mandé los 4 episodios. Dije, al menos uno de los 4 les gustará. Y así fue. De hecho, la idea del lado oscuro fue la que triunfó, pero era como la que más se alejaba quizá de lo que yo hacía en YouTube, porque aunque siempre era contenido de cine, en YouTube era un contenido como más amable, más blanco, más curiosidad, sin entrar tanto en polémicas. Y aquí es cierto que me fijo en la parte más controvertida de grandes cineastas, de grandes artistas. Y lo que hago en esta temporada, bueno, en todas las temporadas de este podcast, es que voy alternando tanto gente muy conocida como gente menos conocida, pero con muy buenas historias. De manera que sea un poco el equilibrio, y intento contarlo de manera que, aunque alguien no tenga nada de información sobre ese personaje, pueda seguirlo, pueda interesarse y pueda disfrutarlo. Además, ya has dicho que lo que diferencia un poco tu contenido o la intención que tú tienes cuando lo creas es no aburrir, es un narrativo, pero que sea interesante. Y en 24 episodios, obviamente el éxito no llegó a la primera. Entonces, para la gente que está aquí y está interesada en, bueno, ¿cómo hago yo crecer mi podcast? ¿Tú tienes algunos hitos que puedas recordar, momentos que digas, buah, ese fue el episodio en el que me conoció este tipo de público y en aquel me pasó tal cosa? Bueno, yo creo que la clave, al menos en mi caso, porque no tengo ningún manual mágico, pero en función de mi experiencia, creo que es la constancia. Porque tú puedes tener contenido... A ver, es importante tener buen contenido. Pero eso es lo más importante. Sí, pero al margen de eso, yo creo que puedes llegar muy fácil al gran público si eres constante. Si ellos saben que, por ejemplo, mi podcast se emitía los martes, saben que cada martes van a tener nuevo contenido tuyo, a la misma hora siempre. Y así fue durante 24 semanas, que son 6 meses. Estuve desde enero hasta julio sin parar y sin fallar ni una sola semana, y así es como fui captando a la audiencia. Y de hecho, hacíamos los clips de redes sociales, los que se llaman los snippets, que son como más breves, y yo acababa los snippets diciendo: si me escuchas en Spotify, déjame un comentario. Y muchas veces veía, te sigo por TikTok, o he venido desde Instagram. Y eso a mí me hacía ilusión. Y es como también bueno, me ha permitido
expandir fronteras, porque ya no solo me sigue gente de España, sino también de Latinoamérica. El público latinoamericano además es como muy afectuoso y siempre dejan comentarios mandándome abrazos desde sus países, ¿no? Dice, te mando un abrazo desde México, desde Chile, te escucho desde aquí. Y eso también me hace como mucha ilusión. ¿Y hay algún episodio en el que tú dijiste, ya, coroné, lo peté, ya? Recuerdo, hubo como varios escalones que eso hizo que se fueran multiplicando la audiencia, y el primero que recuerdo fue el de Woody Allen. Hice un capítulo dedicado a Woody Allen y a Mia Farrow, y este fue un poco distinto porque no era tanto contar las cosas malas de Woody Allen, sino abordar el tema del juicio que había entre él y su exmujer, Mia Farrow, con todo el tema de la hija adoptiva y demás. Y fue como más periodístico porque me basé en las investigaciones de los juicios reales, las sentencias que se dictaron, y que Woody Allen no es tan monstruo como parece y ella no es tan santa como parece. Y ese capítulo precisamente fue muy controvertido por eso, porque la gente ya tenía una opinión muy formada y no cuadraba con lo que yo le estaba contando, a pesar de que siempre lo hago todo documentándome a fondo y con mucho rigor, y no me atrevo nunca a aventurar nada que no sepa o que no haya podido confirmar, para que cuando alguien salte en comentarios yo diga, es que no me estoy inventando nada, esto ocurrió. Y precisamente también por el... Bueno, mucha gente lo apoyó y le gustó, pero mucha otra le indignó y le ofendió. Y eso también ayudó a tener engagement, ¿no? Porque cuando a alguien no le gusta algo, comenta. Y cuando comentas, el algoritmo te posiciona mejor. O de hecho, cuando cometes algún error, también, a ver, no recuerdo ahora qué clip hice, pero en uno dije una palabra mal. Sí, dije, esto es solo la punta del iceberg. Y entonces hubo como 50 comentarios diciendo, no se dice iceberg, se dice iceberg. Y esa tontería hizo que se posicionara mucho más y ese clip fue mucho más compartido, aunque el contenido en sí no era tan interesante como otros clips. Yeah. Pero cosas así es como que te ayudan a crecer en Internet. Lo importante es que la gente comente. Por eso muchos creadores dicen, si te ha gustado, comenta una zanahoria o comenta un emoji de un huevo frito, porque es que aunque sea un icono, que no sea una palabra, eso ya ayuda a que el algoritmo lo posicione. Pero bueno, el capítulo de Woody Allen funcionó mucho, y luego también el de Marlon Brando por lo mismo. Cuando tú tocas al ídolo de alguien, enseguida salen hordas de fans a rebatirte. Aunque no estés diciendo nada que sea mentira, pero son gente a la que consideran intocable y ya simplemente eso pues saltan encima. Y luego también, esos son dos casos de personajes muy conocidos, pero también me hice viral con otro menos conocido, que era Klaus Kinski, que ese clip es uno de los que hemos visto en este tráiler. Se compartió muchísimo por la historia que contaba, que era un tipo que tenía pues, problemas mentales, tenía ataques de ira, creaba problemas en el set, y de hecho tuvo incluso episodios de abuso sexual contra compañeras actrices, y eso descubrió a mucha gente a esta historia y este personaje, y eso resultó como muy chocante. Y es un poco eso, el equilibrio entre gente muy conocida y buenas historias. Yo creo que lo importante en redes sociales es captar la atención en los primeros 5 segundos, porque al final la gente está compitiendo constantemente con otros contenidos y tú no tienes que aburrirle para que no haga scroll y pase al siguiente reel o al siguiente vídeo. En el de Brad Pitt, por ejemplo, lo hemos visto. Era un reel que es el más exitoso que he tenido, que en TikTok llegó a 13 millones, y es por algo tan tonto como que empiezo el vídeo diciendo Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron 6 hijos y actualmente todos ellos odian a su padre. Ya capta su atención. Dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? No solo tiene que ser una frase que les guste, sino algo que les choque, que les impacte o que quieran saber más. Por ejemplo, otro que hace poco se hizo muy viral también fue de Howard Hughes, que es un director y productor que vivió en el Hollywood dorado de los años 30 y 40. Prácticamente nadie lo conocía. Si habéis visto la película de Martin Scorsese, El aviador, es la persona en la que se basa esa película. Y para promocionarlo decidí compararlo con un capítulo de Los Simpson en el que aparece el señor Barnes con una barba larga, con unas cajas de Kleenex en los pies en lugar de zapatos. Es un capítulo que todo el mundo tiene en la cabeza, todo el mundo relaciona, y dije, ¿recuerdas este capítulo? Pues esta persona está basado en alguien real. Ya con esa frase les enganché. Y así es como pues, van siguiendo, quieren más contenido y quieren saber más.
Pues yo creo que 3 claves has dicho ya. La primera, la constancia, publicación cada semana de un nuevo episodio de tu podcast. La segunda, en cuanto a la promoción, un poco de controversia nunca viene mal. Los comentarios generan engagement y todo muy bien. Y luego la tercera, si vas a promocionar en los primeros 5 segundos, llama la atención. Yo creo que también podríamos aplicar esa a los episodios del podcast, como arranca con información entretenida, no arranques con los créditos. Sí, sí, total. Yo siempre que empiezo el podcast tengo la misma estructura, que es primero hago un pequeño resumen de lo más grave que ha hecho esa persona y que voy a desarrollar a continuación, y luego tengo la muletilla que es, para comprenderlo todo, empecemos por el principio. Entonces ya empiezo una especie de biografía de la vida de la persona, y lo que me gusta de este podcast es que no solo me centro en lo más controvertido, que es una parte importante del capítulo, sino que también es una manera de poner en valor los logros que ha hecho esa persona. Y me hace mucha ilusión cuando alguien me escribe y me dice, oye, pues me he visto esta película porque la mencionabas en el capítulo y la he descubierto. Y si hablo de Coppola, a lo mejor pues tengo que contar cómo fue hacer El Padrino, cómo fue hacer Apocalypse Now, cómo consiguió hacer uno de los grandes titanes de Hollywood al margen de las cosas controvertidas que ha hecho. Por ejemplo, uno de los capítulos que más disfruté haciendo fue de la primera temporada y fue de la directora Leni Riefenstahl, que fue una directora alemana que vivió durante el régimen nazi y fue pionera en un montón de técnicas novedosas. Por ejemplo, ella rodó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y utilizó técnicas revolucionarias que se siguen usando hoy para rodar los Juegos Olímpicos, como sumergir la cámara bajo el agua cuando los nadadores se meten, o un traveling para poder seguir a los corredores. Lo malo que tenía esta mujer era que era muy amiga de Adolf Hitler y fue la que, con su documental El triunfo de la nación, el triunfo de la voluntad, consiguió esas imágenes que todos tenemos de los nazis en la cabeza, de los grandes desfiles, las banderas, Hitler hablando apasionadamente desde un altar. Pues todo eso lo creó ella, porque al final el cine lo que hace es manipular y es mostrarte lo que ellos quieren mostrarte, esa sensación de epicidad, de grandeza. Y mucha gente está convencida de que si Leni Riefenstahl no hubiera existido, los nazis no habrían conseguido tanto, porque al final la propaganda, la imagen, lo es todo. Y es una figura que me pareció fascinante, porque aunque tenía un lado oscuro muy marcado por todo lo que su arte provocó a la humanidad, también era una pionera y era una visionaria. Y ese capítulo fue un poco más documental para poner en valor la cara y la cruz de esta mujer. Y lo disfruté mucho haciéndolo, la verdad. No es de los que más escucharon, pero en lo personal a mí me gustó. Bueno, y se dan cuenta que es que a Dani le encanta esto, ¿no? O sea, le encanta el contenido de su podcast, le encanta buscar información, te lo cuenta muy bien porque se lo sabe muy bien, porque a él le interesa. Entonces, hemos hablado muchísimo de que el contenido es lo primero, lo más importante, pero hay mucho trabajo después. Y además de las 3 cosas que ya hemos establecido que son necesarias para crecer la audiencia, yo creo que la cuarta sería como conectar con esa audiencia. Y tú en redes, además de todos estos pequeños tips que ya has dado, haces a veces dinámicas, haces preguntas que te propongan gente, que intenten adivinar quién es el del siguiente episodio, tal. ¿Hay algo que hayas aprendido en particular de algo que funciona muy bien, o incluso también algún error que hayas visto, oye, pregunté esto y a nadie le interesaba? O sea, ¿cómo logras esa conexión con la audiencia que está escuchando el podcast después de que ya lo publicas? Bueno, sobre todo he aprendido que hay que diversificarse. Cuando estaba en YouTube, solamente en YouTube, quiero decir, es como que ponía todos los huevos en la misma cesta. Y iba a YouTube y es como, si esto no funciona, no sé qué está fallando. Ahora lo que hago es que cuido todas las redes por igual. Estoy en YouTube, en Instagram y en TikTok. Son como las 3 principales. Y hay contenido que es el mismo vídeo, a lo mejor lo subo a todas las redes y en uno funciona muy bien, pero en otro casi no se ve, porque la audiencia es distinta y el algoritmo de cada uno no le gusta a todos lo mismo. Luego también me parece muy curioso cómo, además de captar la atención y llamar su atención, mucha gente se pone a criticar lo que cuento, cuando lo que hago en los vídeos de YouTube, de Instagram, es un pequeño resumen. Es como llamar tu atención con una historia, una anécdota, y acabo diciendo, si quieres saber más, vete al capítulo completo. Que ese es, mi trabajo realmente es el capítulo del podcast. Los clips de redes sociales es lo que más se viraliza, pero es algo complementario, cuya función es llevar a la gente al podcast. Y lo que me molesta es cuando la gente se queda simplemente en ese contenido de 1 minuto. Y es como, o plantean dudas, que yo digo, es que la respuesta a esa duda está en el capítulo. Si te vas al capítulo, no te indignarías tanto, ¿no? Pero sí, es curioso. Y yo creo que la clave de las redes es eso, también el conectar con la audiencia. Yo creo que soy una persona muy cercana. Cuando la gente me habla, me manda mensajes privados, yo intento responder a casi todos.
y hay muchos de, pues eso, de afecto, de cariño, de admiración. Hay otros que son más de discrepancia, pero siempre que sea discrepancia respetuosa y desde un, no sé, un enfoque bueno, pues yo estoy encantado de debatir con todo el mundo, porque al final no soy ningún experto, pero es verdad que me he documentado a fondo para hacer cada personaje y puedo rebatir de muchas de las dudas que tienen o falsedades o rumores. Yo cuando hablo en el podcast siempre meto cosas contrastadas o cuando es algún rumor me encargo de dejar claro que es un rumor, si es algo relevante para la narrativa. Pero sí, yo creo que el estar constantemente cuidando a la audiencia es clave, porque yo antes no soy muy de compartir mi vida privada o de cuidar mucho las redes, pero ahora sí, a raíz del podcast he aprendido que la gente tiene que tener esa conexión contigo y verte como alguien cercano. Y si subes 3 vídeos a la semana, 3 miniclips, te van a tener más presente que si no subes ninguno. Y de esta manera, pues si cada vez que saques un proyecto nuevo, te van a apoyar y van a estar ahí. No vas a ser una persona que aparece solo para promocionar lo suyo, sino que te van a ver como casi como un amigo. Es como vemos las redes, ¿no? Que al final seguimos a la gente con la que tenemos afinidad o que creemos que nos puede aportar algo bueno. Sí, qué importante eso que has dicho, Dani. O sea, siento que estás dando muchísimos consejos si alguien está interesado en crecer un podcast desde cero. No sé si tendrías un consejo particular distinto a todo esto que ya hemos conversado para alguien que está de nuevas, en plan, quiero un podcast, yo quiero ser podcaster, nadie me sigue, solo mis amigos. Algo que tú le dirías, mira, prepárate para tal, o yo te diría que trabajes esta otra cosa. A ver, yo creo que el buen contenido, hacer un buen contenido y la constancia son claves. Yo cuando empecé el podcast, es verdad que en YouTube tenía 11.000 seguidores, pero en el resto de redes sociales era irrisorio. Yo tenía en Instagram 1.000 y en TikTok 200. Y ahora tengo en Instagram 40.000 y en TikTok 60.000. Y ha sido precisamente por la constancia, por subir contenido cada semana. Y yo diría que el crear vídeos para redes sociales es casi tan importante como tu podcast. Porque tú puedes tener el mejor podcast del mundo, pero si nadie sabe que existe, si nadie lo descubre, no te van a seguir. Pero en cambio creo que si las usas como escaparate es lo que puede hacer que llames la atención de la gente. Y siempre tienes pensamiento cuando haces vídeos de estos vídeos cortitos para Instagram, piensas, pues este va a funcionar muy bien, este no, y no funciona como tú lo tienes en la cabeza. Hay algunos que me los he currado muchísimo y no los ve nadie, y otros que dices, bueno, esto lo hago por cumplir y al final se hace viral. Y es como, no entiendo la clave. Al final, esto de las redes sociales es como el gran misterio. Luego también me molesta mucho cómo censura, sobre todo TikTok. TikTok es especialmente puritano con el lenguaje. Si ya dices algo como abuso sexual o pistola o crimen, ya olvídate de que ese vídeo lo vaya a ver gente. Por eso alguna vez habréis visto algún vídeo que censuran la palabra, que el subtítulo incluso lo ponen con asteriscos y muchos hasta se cubren la boca porque el algoritmo de TikTok te lee los labios aunque los silencies. O sea que es grave. Es curioso porque a lo mejor la misma semana subo un vídeo que tiene 300.000 visitas y otro que tiene 200. Y es por eso, por el lenguaje que utilizas. Entonces quizás el consejo es prepárate para estar muy frustrado. Sí, totalmente. Y luego también hay que saber darle importancia. A ver, yo es que soy como un adicto al trabajo, sobre todo cuando se trata de un proyecto que es mío, que es personal. Me cuesta ponerme límites y a veces pues eso, he perdido horas de sueño para terminarlo a tiempo. Me fijo yo en cosas que sé que nadie más se va a fijar. Los volúmenes de la música, como esto ahora va a subir y va a bajar, incluso los propios clips de redes sociales, el subtítulo tiene que estar perfecto con todos los puntos gramaticales, con las comas, con los 2 puntos. Y yo sé que este nivel de puto loco no lo tiene nadie y probablemente si no lo insistiera tanto seguiría funcionando igual. Pero al final, cuando un proyecto es tuyo, es como que no te importa echar horas, no te importa hacerlo lo mejor posible y quieres estar orgulloso. Y quieres que, aunque pasen los años, puedas seguir estando orgulloso y satisfecho de ese proyecto. De hecho, hay algunos que he contado sobre casos actuales, como Gerard Depardieu o Coppola, en los que no digo este mes o no digo recientemente, sino que digo en verano de 2024, para que cuando se escuche dentro de 5 o 10 años siga estando vigente. Dani tiene 24 episodios que pueden escuchar en cualquier plataforma, pero la nueva temporada, que es la mejor, por supuesto, está solo en Podimo, está en exclusiva. Que cuando nosotros estábamos trabajando,
lo veíamos ambos, pero sobre todo tú, yo lo veía en ti, era como tu gran objetivo. Entonces, cuéntanos cuáles son los beneficios, qué buscabas cuando buscabas esa exclusividad en Podimo, que si alguien no lo sabe, pues es una plataforma por suscripción, ¿no? Tú pagas una suscripción cada mes y tienes acceso a podcasts que no están en ningún otro sitio y a audiolibros. Bueno, primero lo más evidente es que he podido ahora monetizar mi trabajo, que lo que era una pasión ahora ya se ha convertido en un trabajo y esta temporada estoy muy contento, además de... La audiencia es más pequeña que la que había fuera, obviamente, porque aquí solo es una plataforma y es de suscripción, pero yo creo que la gente ha reaccionado muy bien, ha respondido bien y a mis seguidores cuando les dije que me iba a pasar a Podimo, enseguida muchos hicieron la prueba gratuita para seguir escuchándome. Y estos 8 capítulos que he hecho he mantenido la misma calidad, los mismos niveles de exigencia, de preparación, de documentación del guión, porque aunque lo hago todo, lo disfruto. Cada proceso, el elegir el personaje, el documentarme a fondo, el escribir y el hacer una timeline de su vida para ver qué cuento y cómo lo puedo contar para que resulte atractivo y capte la atención, la locución, el montaje y luego la promoción en redes sociales. Es algo que disfruto y que realmente me lo paso bien. Y Podimo me ha dado la oportunidad de seguir haciendo esto que me gusta, de confiar en mí y lo más importante creo que me ha dado la libertad creativa de poder seguir haciéndolo a mi manera. En ningún momento han tratado de imponerme nada ni decir, no, pues deberías hablar de este personaje y darle este enfoque, para nada. En todo momento me han dejado seguir siendo dueño de mi proyecto, que siga viéndolo como mío y además me han dado muchas más ayudas, como por ejemplo la creación de la portada que estamos viendo, esta imagen visual. Yo puedo tenerlo en la cabeza o tener la idea, pero si no tengo un equipo de gente de arte detrás o de ilustradores, pues no podría conseguirlo con este acabado, que también creo que refleja muy bien el podcast y es una evolución natural. La primera portada era el mismo estilo, pero como más minimalista, como recortes. Y este es ya más tridimensional y es un poco la metáfora de lo que se ha convertido este proyecto, que empezó como algo... tampoco diría amateur, porque creo que la calidad es la misma que la primera temporada, pero sí que se ha ido sofisticando un poco. Y además Podimo me ha permitido la oportunidad de estar aquí sentado, por ejemplo, hoy, hablando con vosotros, o de ir a más eventos. Este año, por ejemplo, pude ir a los premios Ondas del podcast, que era algo con lo que ni siquiera podría haber soñado, y ahora por fin he ido y he tenido la oportunidad de conocer a gente de la industria. Y me gustaría que el podcast, además de presente, pueda ser un futuro en mi carrera, así que nunca se sabe. Bueno, nosotros en Podimo tenemos muchos sueños para ti. Yo sé que tú también tienes muchos sueños. Y no nos gusta revelar demasiado qué va a pasar en el futuro, pero la pregunta hay que hacerla. ¿Cuáles son los planes del lado oscuro en el futuro? ¿A dónde va? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué vamos a hacer, Dani? Bueno, no cuentes demasiado. Creo que podemos confirmar que el lado oscuro va a tener una tercera temporada, que vamos a seguir en Podimo y que hay muchas más historias que contar, porque a pesar de que ya he contado 32 casos de escándalos en Hollywood, y no solo en Hollywood, también en el cine europeo y demás, creo que la lista es larga y al final todos son artistas, pero también son personas, y como personas son imperfectas. Y hay casos más graves que otros, es evidente. También hay algunos que hay que contextualizar por la época, porque no se puede juzgar los actos del pasado con la mirada actual, pero creo que tengo un lado oscuro para rato y eso es lo bueno. Además, también quiero continuar en mi canal de YouTube haciendo el contenido con el que también me siento cómodo, de contar curiosidades, contar críticas, hacer como cosas temáticas sobre pelis de Pixar o curiosidades como el grito Wilhelm y por qué se ha utilizado en más de 500 películas desde que existió. Y creo que lo mío es comunicar y me gusta que esto sea una plataforma para poder seguir haciéndolo. Pues todo el mundo vaya a escuchar, por favor, El Lado Oscuro. Tiene una nueva temporada que está en exclusiva en Podimo. Pronto vendrá la tercera. También pueden encontrar a Dani en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí él tiene además un enlace hermoso con una oferta especial para que vayan a Podimo. Y además estará los próximos 10 minutos o 15 o 20 aquí para que puedan conversar con él y hacerle cualquier pregunta que ustedes quieran. De momento, muchas gracias, Dani, por contarnos esto y gracias, por supuesto, a Podcast Days por dejarnos hablar con ustedes. Muchas gracias. Placer. Gracias.